¿Puede la honestidad de un niño que no tiene nada, que vive entre las sombras de una de las ciudades más grandes del mundo, romper el corazón de hielo de una mujer que lo tiene todo? Imagina a un millonario dispuesto a sacrificar una pequeña fortuna solo para probar un punto, dejando caer su cartera a los pies de un pequeño mendigo. Lo que sucede a continuación no es solo una prueba de honestidad. Es el inicio de una avalancha de secretos, mentiras y un pasado tan doloroso que al ser revelado, hará que un hombre poderoso caiga de rodillas, llorando desconsoladamente en medio de una calle lujosa de la Ciudad de México, cambiando para siempre el destino de todos los involucrados. El sol de la tarde caía a plomo sobre el asfalto de la avenida Presidente Masaryk, en el corazón de Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Dentro de un Mercedes-Benz blindado, el aire acondicionado susurraba, creando una burbuja de confort que contrastaba brutalmente con el bullicio exterior. Al volante, Alejandro, un magnate conocido tanto por su imperio inmobiliario como por una generosidad que muchos en su círculo consideraban una debilidad, esperaba pacientemente a que el semáforo cambiara. A su lado, su esposa Isabela, envuelta en seda y con una expresión de perpetuo desdén hacia el mundo exterior, revisaba su teléfono, con el ceño ligeramente fruncido, como si la mera existencia del tráfico fuera una ofensa personal dirigida hacia ella, sin percatarse del drama humano que se desarrollaba a solo unos centímetros de su ventana. Unos golpecitos suaves, casi tímidos, resonaron en el cristal blindado del lado del conductor. Alejandro giró la cabeza y se encontró con los ojos suplicantes de un hombre de mediana edad, cuyo rostro curtido por el sol y la miseria contaba una historia de innumerables penurias. Sus ropas, aunque limpias, estaban visiblemente desgastadas, y su mano extendida no era la de un perezoso, sino la de alguien que había sido derrotado por la vida. No pedía con agresividad, sino con una dignidad silenciosa que conmovió a Alejandro. Sin dudarlo un instante, presionó el botón que descendía suavemente la pesada ventanilla, rompiendo la atmósfera estéril del vehículo con el aire caliente y contaminado de la ciudad. Isabela levantó la vista de su teléfono, su rostro transformándose en una máscara de pura desaprobación. ¿Qué haces, Alejandro? ¿Otra vez? Te he dicho 1000 veces que dejes esa manía tuya de regalar nuestro dinero a esta agente, siseó, su voz afilada como un estilete. Alejandro, sin inmutarse, sacó un billete de 500 pesos de su cartera y se lo entregó al hombre, quien lo recibió con una inclinación de cabeza y un «Dios lo bendiga, patrón», que sonó genuino. El hombre se alejó rápidamente, perdiéndose entre los coches antes de que Isabela pudiera continuar con su reprimenda. El semáforo cambió a verde y Alejandro aceleró suavemente, pero la tensión dentro del coche era más densa que el smog del exterior. ¿Cuándo vas a entender que esta gente elige vivir así?, continuó Isabela, su voz subiendo de tono. Son un lastre para la sociedad, parásitos que se aprovechan de la buena voluntad de gente como tú. ¿De verdad crees que ese dinero irá a parar a algo bueno? Lo más seguro es que en 10 minutos ya esté comprando alcohol o alguna otra porquería. No solo es un desperdicio, es peligroso. Bajas la ventanilla en medio de la calle. ¿Y si un día uno de ellos saca un arma? ¿Has pensado en nuestra seguridad? ¿En mi seguridad? Gastamos una fortuna en blindaje y tú simplemente abres la puerta al peligro. Alejandro suspiró, manteniendo la calma que tanto exasperaba a su esposa. Isabela, mi amor, no todo el mundo que vive en la calle es un criminal o un adicto. A veces, la vida simplemente te golpea de formas que no puedes controlar. Un despido, una enfermedad, una mala racha que se convierte en un pozo sin fondo. Yo veo humanidad, veo desesperación, y si puedo aliviar un poco ese
Sufrimiento, aunque sea por un día, lo haré. La honestidad y la decencia no entienden de clases sociales, y te aseguro que he encontrado más integridad en gente que no tiene nada que en muchos de los empresarios con los que cerramos tratos millonarios cada semana. La discusión continuó, un guión repetido que ambos conocían de memoria, hasta que Alejandro estacionó frente a una boutique de lujo donde Isabela había encargado un bolso de edición limitada. Mientras ella descendía del coche, con la gracia ensayada de quien está acostumbrada a ser observada, sus ojos barrieron la acera. Fue entonces cuando lo vio. Sentado en un trozo de cartón, acurrucado contra la pared de un edificio, había un niño. No tendría más de 10 años, vestía ropas sencillas pero visiblemente sucias, y llevaba unas gafas de sol oscuras, demasiado grandes para su pequeño rostro, que le daban un aire de extraña vulnerabilidad. Lo que captó la atención de Isabela fue el movimiento rápido y ágil con el que el niño se agachó para recoger una moneda que alguien había dejado caer. El niño guardó la moneda en su bolsillo con el cuidado de quien atesora un diamante, y una idea, afilada y maliciosa, comenzó a formarse en la mente de Isabela. Minutos después, regresó al coche, con su nuevo bolso en una mano y una sonrisa calculadora en los labios. «Espera un momento, no arranques», le dijo a Alejandro, su tono cargado de un nuevo propósito. «Quiero proponerte algo, una apuesta, para que de una vez por todas entiendas cómo funciona el mundo real y dejes de ser tan ingenuo. Vamos a poner a prueba tu fe ciega en la bondad de los desamparados». Alejandro la miró intrigado. «¿Una apuesta? ¿De qué hablas, Isabela?». Ella señaló discretamente con la cabeza hacia el final de la calle. «¿Ves a ese niño de allí? El que está sentado en la esquina. Quiero que hagas algo. Saca todos tus documentos y tarjetas de tu cartera, pero deja una buena cantidad de dinero dentro. Luego, camina cerca de él y, como por accidente, deja caer la cartera. Veremos qué hace. Si te la devuelve, si grita para avisarte, te juro que nunca más volveré a decir una sola palabra sobre tu forma de ayudar a la gente. Pero si la toma y se la queda, si desaparece con el dinero, tú dejarás de regalar efectivo en la calle». ¿Trato hecho? Una media sonrisa se dibujó en el rostro de Alejandro. Aceptaba el desafío, no por el juego, sino porque en el fondo de su corazón, una parte de él necesitaba desesperadamente demostrarle a Isabela, y quizás a sí mismo, que la esperanza en la humanidad no era una causa perdida. «Trato hecho, mi amor, pero prepárate para llevarte una sorpresa. Verás que la honestidad florece en los lugares más inesperados». Isabela soltó una risa seca, despectiva. «Eso lo dudo mucho, querido. Prepárate para perder y para aprender tu lección». El silencio que siguió fue denso, cargado de la tensión de dos visiones del mundo a punto de colisionar. Alejandro, con una calma deliberada, abrió su cartera de piel italiana. Retiró su identificación, sus tarjetas de crédito y un par de fotos familiares. Dejó dentro un fajo de billetes que sumaban 10,000 pesos, una cantidad que podría cambiar la vida de cualquiera que viviera al día. Cerró la cartera y la sostuvo en su mano, sintiendo su peso, que ahora parecía mucho mayor. Isabela, con los brazos cruzados y una expresión de suficiencia, comentó con veneno: «Ese mocoso va a tener el mejor día de su vida. Se robará tu dinero, pero al menos servirá para que aprendas que esta gente está en la calle porque se lo merece, porque son tramposos por naturaleza». Sin responder a la provocación, Alejandro bajó del coche. Caminó con paso firme y natural por la acera, sus zapatos caros marcando un ritmo constante sobre las baldosas. Al pasar junto al niño, que permanecía con la cabeza gacha, el empresario fingió un tropiezo, un movimiento casi imperceptible, y en ese instante la cartera se deslizó de su mano y cayó al suelo con un sonido sordo, a pocos centímetros de los pies descalzos del pequeño,
Alejandro no se detuvo, ni siquiera miró hacia atrás, siguiendo su camino como si no se hubiera dado cuenta de nada, cumpliendo su parte del trato con una precisión actoral. Desde el asiento del copiloto, Isabela grababa toda la escena con su teléfono de última generación. La pantalla de su celular era una ventana fría a la realidad que ella quería confirmar. Vio perfectamente cómo el niño, alertado por el sonido, levantó la cabeza. Sus pequeñas manos se movieron con una rapidez sorprendente, palpando el suelo hasta encontrar el objeto de cuero. Lo tomó, lo abrió, y sus dedos, aunque no podían ver, sintieron el grosor inconfundible de los billetes. Isabela contuvo el aliento, su corazón latiendo con la emoción de la victoria anticipada. Vio cómo el niño metía la mano en la cartera, sacaba el fajo de dinero y, sin dudarlo, se lo guardaba en el bolsillo de su pantalón raído. Alejandro, mientras tanto, caminaba lentamente, sintiendo una punzada de desilusión crecer en su pecho con cada paso que lo alejaba del niño. Se permitió una mirada disimulada por encima del hombro, esperando un grito, una señal, algo que validara su fe, pero no hubo nada. El niño seguía sentado en su rincón, inmóvil como si nada hubiera pasado. La cartera vacía yacía abandonada en el suelo a su lado. Con el corazón apesadumbrado, Alejandro dio media vuelta y regresó al coche en silencio, el peso de la derrota cayendo sobre él. Apenas cerró la puerta, Isabela detuvo la grabación y le mostró la pantalla con una sonrisa triunfal. Te lo dije, Alejandro, te lo advertí. No existe la honestidad en esa gente. Mira con tus propios ojos. El video era irrefutable. Mostraba cada movimiento del niño. Recoger la cartera, revisar su contenido, tomar el dinero y guardárselo, para luego dejar la cartera tirada como si fuera basura. Te robó en tu cara, vio el dinero y no le importó nada más. Ahora lo entiendes. Son oportunistas. Por eso están como están. Ni siquiera en un niño se puede confiar. Alejandro miró las imágenes, sintiendo cómo su optimismo se desmoronaba. La evidencia era clara y demoledora. Suspiró profundamente, una mezcla de tristeza y resignación. Sí, Isabela, tal vez tengas razón. Tal vez he sido un tonto al confiar tanto en las personas. Isabela, victoriosa, le tomó la mano, su tono ahora falsamente compasivo. No eres un tonto, mi amor, solo demasiado bueno para este mundo. Yo siempre buscaré lo mejor para ti, y lo mejor es que te protejas. Estaba a punto de salir del coche cuando Alejandro la detuvo. ¿A dónde vas? Ella respondió con obviedad. A recuperar tu cartera y a decirle un par de cosas a ese pequeño ladrón. No, dijo Alejandro con una firmeza inesperada. Déjalo, no vamos a hacer un escándalo por dinero, ya saqué todo lo importante. Si el niño se quedó con el efectivo, que así sea, quizás lo necesitaba más que nosotros. Vámonos a casa. Isabela frunció el ceño, molesta por no poder disfrutar plenamente de su victoria confrontando al niño, pero no insistió. Se recostó en su asiento y ambos emprendieron el camino de regreso a su mansión en las lomas de Chapultepec, sin imaginar que esa simple prueba, ese juego cruel, había puesto en marcha una cadena de eventos que desenterraría un secreto tan profundo y doloroso que sus vidas jamás volverían a ser las mismas. Para entender la verdad, debemos retroceder unas horas. Antes de que el sol de la mañana calentara el concreto, Mateo, el niño de la esquina, fue despertado bruscamente por un chorro de agua helada. El dueño de una tienda cercana, un hombre de rostro amargado, lo rociaba con una cubeta. «Lárgate de aquí, mugroso. Te he dicho que no quiero verte durmiendo en mi puerta. Das mal aspecto al negocio». Mateo, tosiendo y temblando, se incorporó de un salto, desorientado y asustado. El agua había empapado su única manta y el cartón que le servía de cama. «Perdón, señor, perdón», balbuceó Mateo, mientras sus manos palpaban frenéticamente el suelo mojado.
Estaba buscando sus posesiones más preciadas, una mochila vieja donde guardaba una botella de agua y un pan duro, sus gafas de sol oscuras y un bastón improvisado, hecho con el palo de una escoba vieja. Es que soy débil visual, señor. No me di cuenta de que estaba justo en su entrada. No veo muy bien. Su voz era un hilo tembloroso, una mezcla de miedo y vergüenza que solo pareció enfurecer más al hombre. «No me vengas con... y cuentos, escuincle», gritó el hombre. «Excusas es lo único que tienen ustedes. Desaparece de aquí ahora mismo o te juro que la próxima vez llamo a la patrulla para que te lleven». Mateo, con las manos temblorosas, logró encontrar sus cosas. Se puso las gafas, agarró su bastón y comenzó a caminar rápidamente, usando el palo para tantear el camino, guiándose por los sonidos de una ciudad que apenas comenzaba a despertar. Su mundo no era de imágenes, sino de ecos, olores y texturas que su mente había aprendido a interpretar para sobrevivir. Mientras avanzaba, tropezó accidentalmente con una mujer que caminaba deprisa. «Fíjate por dónde vas, mocoso inmundo», exclamó ella con repulsión, haciéndose a un lado como si Mateo fuera portador de una plaga. «Disculpe, señora, no la vi. De verdad no veo bien», intentó explicar él. La mujer simplemente bufó y siguió su camino, sin dedicarle una segunda mirada. Para ella, como para tantos otros, Mateo era invisible, una molestia en el paisaje, urbano, una mancha que era mejor ignorar. Cada día era una batalla contra la indiferencia y el desprecio. Pedro no recordaba a sus padres, no tenía un apellido. Su único hogar había sido siempre la calle. Su primera memoria consciente era la de los brazos cálidos de una mujer sin hogar, una anciana llamada Consuelo, que lo encontró abandonado en una caja de cartón detrás de un mercado cuando apenas era un bebé. Consuelo notó de inmediato la extraña capa blanquecina que cubría los ojos del niño, una neblina lechosa que le robaba la luz del mundo. «Ay, mi niño, ¿quién pudo hacerte esto?», susurraba ella mientras lo acunaba. Supo que el abandono probablemente se debía a su ceguera. Consuelo lo crió como a su propio nieto, compartiendo con él las pocas monedas que conseguía y la comida que a veces le regalaban. Le enseñó a ver con las manos y los oídos, a navegar por el laberinto de la ciudad usando el sonido y la memoria. Le enseñó, sobre todo, a ser honesto. «Nunca tomes lo que no es tuyo, Mateo», le decía. «Somos pobres, pero no somos ladrones. Lo único que tenemos es nuestra dignidad. Pero la vida en la calle es implacable». Una neumonía severa se llevó a Consuelo durante un invierno especialmente crudo, y Mateo, con solo 8 años, se quedó completamente solo. Desde entonces había sobrevivido como un pequeño fantasma, moviéndose por la ciudad, durmiendo en portales y comiendo lo que podía. Otros indigentes a veces lo ayudaban, pero la comunidad de la calle era transitoria, un mosaico de almas rotas que aparecían y desaparecían. A sus 10 años, Mateo era un veterano de la supervivencia, un niño cuya ceguera lo había hecho vulnerable, pero también increíblemente resiliente. Conocía el hambre, el frío y el miedo con una intimidad que ningún niño debería experimentar. Y a pesar de todo, el eco de las palabras de Consuelo resonaba en su corazón. «Somos pobres, pero no somos ladrones». Ese día, después de ser expulsado por el tendero, encontró un nuevo rincón en Polanco, una zona que no frecuentaba pero que, según había oído, era donde la gente tenía más dinero y a veces más compasión. Se sentó en su cartón, extendió la mano y comenzó su letanía silenciosa, esperando que alguna sombra que pasara se detuviera y le ofreciera una moneda. Las horas pasaban y su estómago rugía. Había conseguido apenas unas pocas monedas, insuficientes para un taco. El sol pegaba fuerte y el mundo detrás de sus gafas oscuras era un borrón de luces y sombras, cambiantes. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un golpe sordo,
diferente al de los pasos apresurados o las llantas de los coches. Algo pesado había caído cerca de él. Tanteó el suelo con sus manos ágiles y sus dedos se toparon con un objeto rectangular de cuero suave. Lo reconoció al instante. Una cartera. La abrió con cuidado y su corazón dio un vuelco. No eran papeles, no eran tarjetas, eran billetes, muchos billetes, un fajo grueso y compacto que prometía más dinero del que había tocado en toda su vida. Por un instante, su mente se llenó de imágenes tentadoras. Un plato de pozole caliente, unos zapatos nuevos, una manta gruesa para las noches frías. La tentación fue como un relámpago, brillante y fugaz. Podría tomar el dinero y desaparecer. Nadie lo sabría. Sería su secreto, su oportunidad de vivir bien por semanas, quizás meses. Podría comer todos los días, dormir en un lugar seguro. Pero entonces, la voz de Consuelo, su ángel de la guarda, resonó en su memoria. Nunca tomes lo que no es tuyo, Mateo. El pensamiento de traicionar la única lección valiosa que había recibido en su vida fue más doloroso que el hambre. Cerró la cartera con una resolución firme. Este dinero no era suyo. Tenía que encontrar a su dueño. Pero, ¿cómo? Era ciego. No había visto quién la había dejado caer. Levantarse y preguntar a gritos solo atraería a oportunistas que reclamarían la cartera como suya. Ya le había pasado antes con un billete que encontró. Un hombre se lo arrebató con brutalidad y desapareció. No cometería ese error. Su plan fue simple y paciente. Se quedaría allí, en el mismo lugar, esperando. El verdadero dueño seguramente volvería sobre sus pasos al darse cuenta de la pérdida. Seguiría pidiendo limosna como si nada, mientras guardaba el tesoro ajeno. Fue en ese momento cuando la cartera vacía cayó a su lado. Se dio cuenta de que el dueño ya había pasado, había tomado el dinero y se había ido, abandonando la cartera. Pero eso no tenía sentido. ¿Quién tomaría el dinero y dejaría una cartera de cuero cara? Algo estaba mal. Revisó de nuevo el suelo a su alrededor, palpando cada centímetro. Y entonces lo encontró. El fajo de billetes. Estaba metido debajo del borde de su cartón. El dueño no se lo había llevado. Lo había dejado caer por accidente y ni siquiera se había dado cuenta. Ahora, la responsabilidad era aún mayor. Mateo guardó el dinero y la cartera vacía en su mochila. La confusión lo embargaba. El dueño de la cartera había pasado junto a él, había dejado caer el dinero y no se había percatado. O quizás no era un accidente. La idea era demasiado extraña para comprenderla. Decidió que su plan original seguía siendo el mejor. Esperaría. El tiempo pasaba lentamente. La tarde se convirtió en noche y la gente apresurada de Polanco fue reemplazada por las luces de los restaurantes caros y el murmullo de las conversaciones elegantes. Nadie se acercó a buscar nada. Con el estómago vacío y el corazón pesado por la responsabilidad, Mateo decidió que era hora de moverse. Recogió sus cosas y comenzó a caminar. El olor a comida de los restaurantes cercanos torturándolo. Se detuvo frente a un puesto de tacos, contando las pocas monedas que había ganado. Apenas le alcanzaba para uno. Miró el contenido de su mochila. Los 10,000 pesos estaban allí, una fortuna que podría comprarle cientos de tacos. La tentación volvió a asaltarlo, esta vez con la fuerza de la desesperación. Solo un billete, pensó. Solo uno para comer, pero de nuevo, la integridad que Consuelo le había inculcado ganó la batalla. No, quien perdió este dinero debe estar desesperado. Yo sé lo que es no tener nada. No puedo hacerle eso a nadie, se dijo a sí mismo en voz baja. Con sus pocas monedas se compró un solo taco, que devoró con la lentitud de quien quiere que el placer dure para siempre. Después, buscó un lugar seguro para pasar la noche, un rincón oscuro entre dos edificios donde nadie lo molestara. Allí, a la luz de un lejano farol, decidió
examinar la cartera de nuevo. Sus dedos exploraron cada compartimento, cada pliegue del cuero, buscando algo, cualquier cosa que pudiera identificar al dueño. No había documentos, ni identificaciones, ni fotos. Era extraño. ¿Quién llevaría una cartera sin nada más que dinero? Finalmente, en un pequeño bolsillo oculto, sus dedos tocaron algo diferente. Un pedazo de cartón rectangular, más grueso y liso que un billete. Una tarjeta. No podía leerla, por supuesto, pero sabía que era su única pista. Era su única esperanza para librarse de la carga de ese dinero que no le pertenecía. Al día siguiente, con una nueva determinación, Mateo se propuso una misión: encontrar a alguien de confianza que pudiera leer la tarjeta por él. Evitó a los extraños que parecían apresurados o malhumorados. Su instinto, agudizado por años en la calle, le ayudaba a discernir las intenciones en el tono de voz de las personas. Finalmente, se acercó a un anciano que vendía periódicos en una esquina. Un hombre cuya voz sonaba cansada pero amable. Le explicó que había encontrado una tarjeta y que necesitaba saber qué decía para devolver algo importante. El anciano, conmovido por la seriedad del niño, tomó la tarjeta y ajustó sus gafas. «Veamos, muchacho. Dice Alejandro Vargas, director general, Grupo Inmobiliario UNG. Y aquí abajo hay una dirección: Torre Reforma, Paseo de la Reforma, número 296, piso 45. Vaya, este señor debe ser muy importante. ¿Dónde encontraste esto?» Mateo, no queriendo complicar las cosas, simplemente dijo que la había encontrado en el suelo. Agradeció al vendedor con una sinceridad que sorprendió al anciano y se marchó, repitiendo la dirección en su mente una y otra vez para no olvidarla. El viaje a Paseo de la Reforma fue una odisea para Mateo. Se guiaba por las indicaciones que le daban, a veces amables, a veces hostiles. Tropezó, se perdió, pero nunca se rindió. El nombre Alejandro Vargas y la dirección eran un mantra que lo impulsaba hacia adelante. Finalmente, después de horas de caminar bajo el sol, llegó. La Torre Reforma se alzaba ante él como un gigante de cristal y acero, un monumento a un mundo de riqueza y poder que le era completamente ajeno. Sintió un nudo de miedo en el estómago. ¿Cómo podría un niño como él entrar en un lugar así? Respirando hondo, Mateo entró en el vestíbulo. El contraste fue abrumador. El aire era frío. El suelo de mármol brillaba tanto que casi podía sentir su reflejo. Y un silencio solemne reinaba en el lugar, roto solo por el murmullo de gente bien vestida. Su presencia, con sus ropas sucias y su bastón improvisado, fue como una nota discordante en una sinfonía perfecta. Inmediatamente, un guardia de seguridad, un hombre corpulento de rostro severo, lo interceptó. «¿Tú qué haces aquí, niño? Este no es lugar para pedir limosna. ¡Fuera de aquí!». El guardia lo tomó del brazo con brusquedad. Su agarre era como un tornillo de acero. «Espere, por favor», suplicó Mateo, su voz llena de pánico. «No vengo a pedir. Vengo a devolver algo. Busco al señor Alejandro Vargas». El guardia soltó una carcajada burlona. «¿Tú? ¿Buscando al señor Vargas? No me hagas reír. Seguro vienes a robar. Lárgate ahora mismo o tendré que sacarte a la fuerza». En el forcejeo, las gafas de sol de Mateo cayeron al suelo y el guardia, sin querer o quizás sin importarle, las pisó, rompiendo uno de los cristales. «¡Mis gafas!», gritó Mateo. El dolor en su voz no era solo por el objeto roto, sino por la humillación. Las gafas eran su escudo contra un mundo demasiado brillante y hostil. Fue en ese preciso instante que las puertas del elevador se abrieron y de él salieron Alejandro Vargas y su esposa Isabela. Se detuvieron en seco al ver la escena. El guardia maltratando a un niño pequeño en medio de su impecable vestíbulo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Isabela, su voz cargada de molestia por el escándalo.
El guardia, al ver a sus jefes, intentó justificar su acción. Señora Vargas, este mocoso se metió aquí, seguramente para robar. Ya me estaba encargando de él. Isabela, reconociendo vagamente al niño de la apuesta, frunció el ceño. Pues apúrate y sácalo de aquí. ¡Qué vergüenza! Pero antes de que el guardia pudiera arrastrar a Mateo, el niño, con los ojos llenos de lágrimas y la voz rota por la desesperación, gritó: «No iba a robar, lo juro, solo vine a devolver esto». Metió la mano en su mochila y sacó la cartera de cuero y el fajo de 10,000 pesos. Extendió la cartera y el dinero hacia la voz de Alejandro, que había permanecido en silencio, paralizado. «Alguien dejó caer esto cerca de mí ayer. Esperé, pero nadie volvió. Encontré una tarjeta con su nombre y su dirección y vine hasta aquí. No puedo ver muy bien, pero sabía que era mucho dinero y pensé que la persona que lo perdió lo necesitaría. Lo juro, señor, yo no soy un ladrón». El silencio que cayó en el vestíbulo fue absoluto. El guardia se quedó helado. Isabel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Alejandro dio un paso adelante y tomó la cartera y el dinero con manos temblorosas. Miró el rostro del niño, ahora sin la protección de sus gafas rotas, y vio por primera vez la neblina blanca que cubría sus ojos. Vio la ceguera, vio la honestidad cruda y pura en su rostro manchado de lágrimas. Y entonces lo entendió todo. El niño no había robado el dinero, lo había guardado para devolverlo. Su viaje hasta aquí había sido un acto de integridad heroica. La verdad lo golpeó con la fuerza de un huracán, y la vergüenza por la apuesta, por su duda, lo abrumó. Isabela también lo vio. Vio los ojos ciegos, la cartera de vuelta, el dinero intacto. La imagen de su video, que había interpretado como prueba de un robo, se reconfiguró en su mente. El niño no estaba robando, estaba asegurando el dinero para protegerlo. Cada movimiento que ella había juzgado como un acto de hurto era, en realidad, un acto de cuidado. La certeza de su error, la crueldad de su prejuicio, se estrelló contra ella. Se llevó una mano a la boca, un sollozo ahogado escapando de su garganta. «No, no puede ser», susurró. Alejandro se arrodilló lentamente frente a Mateo, sin importarle su traje caro ni el suelo de mármol. Miró al niño a los ojos, aunque supiera que no podía verlo. «Esta cartera es mía», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Y tú eres el niño más honesto que he conocido en toda mi vida. Perdóname, por favor, perdóname por dudar de ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Alejandro. Lágrimas de remordimiento, de admiración y de una emoción abrumadora que apenas podía comprender. En ese momento, algo dentro de Isabela se rompió. El cinismo, la frialdad, la armadura que había construido a su alrededor durante años se hizo añicos. Se acercó lentamente, como en un trance, y se arrodilló también junto a su esposo. Miró a Mateo, pero ya no veía a un niño de la calle. Veía a un pequeño héroe, a una víctima de su propio juicio cruel. «Vamos a comprarte unas gafas nuevas», dijo, su propia voz temblorosa e irreconocible. «Y luego vamos a llevarte a comer todo lo que quieras. Te lo has ganado». El guardia, avergonzado y temeroso, no sabía dónde meterse. Alejandro se levantó y con una voz tranquila pero llena de autoridad le dijo: «Quiero que suba a mi oficina, prepare un sobre con una compensación generosa y luego presente su renuncia. En esta empresa no toleramos el maltrato a ninguna persona, sin importar su condición». Luego se volvió hacia Mateo e Isabela. «Vámonos de aquí». Y por primera vez en muchos años, Alejandro e Isabela salieron de su edificio no como un magnate y su esposa, sino como dos personas profundamente conmovidas, guiando a un pequeño niño ciego que acababa de darles la lección más grande de sus vidas. Llevaron a Mateo a la óptica más exclusiva de la ciudad. El niño, abrumado, se dejó guiar. Le hicieron un examen completo y le adaptaron unas gafas nuevas.
no solo funcionales, sino de una calidad que nunca habría imaginado. Cuando se las puso, aunque su visión seguía siendo un borrón, el mundo dejó de ser una agresión de luz. «Gracias», susurró, tocando el marco con asombro. «Muchas gracias». Su gratitud era tan pura, tan genuina, que a Isabela se le formó un nudo en la garganta. ¿Cómo había podido ser tan ciega, ella que tenía la vista perfecta? Después, cumplieron su promesa y lo llevaron a un restaurante elegante. Mateo, que nunca había estado en un lugar con manteles de tela y múltiples cubiertos, estaba cohibido al principio. Pero el hambre y la amabilidad de la pareja lo hicieron relajarse. Comió con un apetito voraz, saboreando cada bocado como si fuera el primero y el último. Mientras comía, les contó su historia, la de Consuelo, la de la vida en la calle, la de la soledad. Les habló sin rencor, con la simpleza de quien narra hechos, no tragedias. Y con cada palabra, el corazón de Isabela se ablandaba un poco más. Mientras observaba a Mateo comer, una imagen extraña y dolorosa asaltó la mente de Isabela. Una memoria enterrada bajo capas de dolor y tiempo, el rostro de un bebé, su bebé, el que había perdido en el parto hacía 10 años, su hijo, a quien había llamado Santiago en sus sueños. Se estremeció. ¿Por qué pensaba en eso ahora? Sacudió la cabeza intentando alejar el fantasma, pero había algo en la edad de Mateo, en su vulnerabilidad, que le recordaba la maternidad que le fue arrebatada. Al salir del restaurante, Mateo se detuvo. «Gracias por todo, por la comida, por las gafas. Nunca nadie había sido tan bueno conmigo». Se dispuso a alejarse, a volver a su mundo, a la calle que era su único hogar. Pero ni Alejandro ni Isabela pudieron soportar la idea. Se miraron, y en esa mirada compartida hubo un acuerdo tácito. «Espera, Mateo», dijo Alejandro. «No puedes volver a la calle, no después de esto. Eres solo un niño». Isabela dio un paso adelante, su voz ahora suave, casi maternal. «Mateo, quisiéramos que te quedaras con nosotros, al menos por unos días. En nuestra casa estarás seguro, tendrás comida, una cama caliente y podemos llevarte a un buen médico, un especialista, para que revise tus ojos. Por favor, déjanos ayudarte». La oferta dejó a Mateo sin palabras. ¿Una casa? ¿Una cama? Era un sueño tan grande que le daba miedo. La desconfianza, su compañera de toda la vida, luchaba contra la esperanza que nacía en su pecho. Al final, la amabilidad en sus voces y el cansancio de su propia vida lo convencieron. Aceptó. Cuando el coche, de lujo, se detuvo frente a la imponente mansión en las lomas, Mateo sintió como si hubiera llegado a otro planeta. Los sonidos eran diferentes, el aire olía a flores y a césped recién cortado. Dentro, todo era espacio, silencio y suavidad bajo sus pies. Fue entonces cuando una figura elegante y de cabello plateado apareció en la sala. Era doña Elena, la madre de Isabela. Su sonrisa se congeló al ver al niño de la mano de su hija. «¿Pero quién es este niño?», preguntó doña Elena, su voz destilando una frialdad que contrastaba con su apariencia refinada. Isabela, con un entusiasmo que no había mostrado en años, le contó la historia. La apuesta, la honestidad de Mateo, su ceguera. «Decidimos que se quedará unos días con nosotros, mamá. Necesita ayuda». Doña Elena no dijo nada, pero sus ojos, afilados como cuchillos, examinaron a Mateo de arriba a abajo, deteniéndose por un instante en la capa blanquecina que cubría sus iris. Una expresión indescifrable cruzó su rostro antes de desaparecer. Más tarde, a solas con su hija, doña Elena mostró su verdadera opinión. «¿Te has vuelto loca, Isabela? ¿Traer a un mendigo a esta casa? ¿Qué dirá la gente? Esto es una locura, una de las ideas blandengues de Alejandro que por alguna razón ahora está siguiendo. Este niño solo traerá problemas». Isabela, sin embargo, se mantuvo firme.
No, mamá, es lo correcto, y hay algo en él, no sé cómo explicarlo. Siento que debo protegerlo. En los días siguientes, la mansión se transformó. La presencia de Mateo llenó los silenciosos pasillos con una nueva energía. Isabela se encontró cuidándolo, leyéndole cuentos, peinando su cabello. Descubrió en sí misma una ternura que creía muerta. Alejandro observaba el cambio en su esposa con una alegría silenciosa. Parecía que el niño no solo había devuelto una cartera, sino que también les estaba devolviendo el alma. Concertaron una cita con el mejor oftalmólogo del país, decididos a hacer todo lo posible por la visión de Mateo. Doña Elena, mientras tanto, observaba todo con una creciente ansiedad. No podía quitarse de la cabeza los ojos del niño. Le recordaban a algo, a un secreto terrible que había enterrado hacía 10 años. Una noche, incapaz de dormir, se levantó y fue a la habitación de huéspedes donde dormía Mateo. Se acercó a la cama y observó su rostro tranquilo a la luz de la luna. Vio la forma de su nariz, la curva de sus labios, y entonces el pánico la atenazó. El parecido era innegable. Este niño se parecía demasiado a Alejandro. La verdad, una verdad monstruosa, la golpeó con la fuerza de un tren. Hace 10 años, en una clínica privada, ella había estado presente en el parto de Isabela. El bebé, un varón, había nacido con una catarata congénita severa en ambos ojos. El médico se lo había dicho en privado. En ese momento, Elena, una mujer obsesionada con la perfección, el estatus y el poder, tomó una decisión atroz. Su nieto no sería una carga defectuosa que mancharía el futuro brillante de su hija y su yerno. Sobornó al médico, un hombre de moral laxa, con una suma exorbitante. Le ordenó que declarara al bebé muerto por complicaciones en el parto. A su hija, devastada, le dijo la mentira más cruel que una madre puede decir. Ella misma, doña Elena, se encargó del supuesto cuerpo, pero no hubo funeral, no hubo entierro. Esa misma noche envolvió al recién nacido en una manta barata y lo abandonó en una caja detrás de un mercado, condenándolo a una muerte casi segura. Es por tu bien, Isabela. Un niño así arruinaría tu vida, se había dicho a sí misma. Ahora, 10 años después, el fantasma de su crimen dormía bajo su propio techo. El niño había sobrevivido. Por un milagro retorcido, el destino lo había traído de vuelta. El pánico de Elena se convirtió en un terror frío y calculador. Si Alejandro e Isabela descubrían la verdad, su vida se acabaría. Sería repudiada, expuesta como el monstruo que era. Tenía que hacer algo. Tenía que deshacerse del niño, esta vez para siempre. Y una idea perversa, nacida del pánico, comenzó a tomar forma en su mente. Al día siguiente, llevaron a Mateo al oftalmólogo. El diagnóstico fue claro: catarata congénita. La buena noticia, dijo el médico, es que es operable. La cirugía es compleja y costosa, y no podemos garantizar una visión del 100% debido al tiempo que ha pasado. Pero sí, podemos hacer que vea. Hay una gran esperanza. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mateo al oír la palabra ver. Era una posibilidad que nunca se había atrevido a soñar. Alejandro e Isabela, emocionados, confirmaron inmediatamente que cubrirían todos los gastos. La alegría en la casa era palpable esa noche. Alejandro e Isabela, conmovidos por la noticia y por el amor que sentían crecer por el niño, tomaron una decisión. «Vamos a adoptarlo», le dijo Alejandro a Isabela, y ella asintió, llorando de felicidad. «Siento que la vida me está dando una segunda oportunidad de ser madre». Decidieron contárselo a Mateo esa misma noche, pero doña Elena tenía otros planes. Su plan era sutil y diabólico, un plan que no dejaría rastro. Elena sabía que Isabela guardaba una colección de joyas antiguas en una caja de seguridad en su vestidor, un legado familiar de gran valor.
Entre las piezas había un broche de diamantes y esmeraldas especialmente querido por Isabela, un regalo de su bisabuela. Esa tarde, mientras todos estaban distraídos, Elena, usando unos guantes finos, tomó el broche. Con el corazón latiendo con una furia helada, se deslizó en la habitación de Mateo y escondió la joya en el fondo de la vieja y raída mochila del niño, el único vestigio de su vida anterior. Durante la cena, Elena esperó el momento perfecto. Cuando Alejandro e Isabela estaban a punto de darle la noticia de la adopción a Mateo, ella los interrumpió con una expresión de pánico fingido. «Isabela, querida, no encuentro mi broche, el broche de la bisabuela. Lo usé ayer y estoy segura de que lo dejé en mi joyero, pero no está. He buscado por todas partes». La preocupación de Isabela fue inmediata. Sabía cuánto significaba esa joya para su madre. «Tranquila, mamá, debe estar en algún sitio. Te ayudaré a buscar después de la cena». «No, es que estoy muy nerviosa», insistió Elena, lanzando una mirada cargada de sospecha hacia Mateo. «Es muy extraño que haya desaparecido justo ahora, desde que tenemos un extraño en la casa». La acusación, aunque velada, flotó en el aire, envenenando la atmósfera festiva. Alejandro frunció el ceño. «Elena, por favor, ¿qué estás insinuando? Mateo no haría algo así». «Ah, ¿no?», replicó Elena, su voz ahora un siseo. «¿Y cómo puedes estar tan seguro? No sabemos nada de él, de dónde viene, de qué es capaz. La gente de la calle hace cualquier cosa por dinero. Quizás deberíamos revisar sus cosas, solo para estar seguros, para descartar, por supuesto». La sugerencia era monstruosa, pero la duda, una pequeña semilla venenosa, fue plantada. Isabela, aunque quería defender a Mateo, recordó la facilidad con la que ella misma lo había juzgado días antes. «Mamá, eso es horrible», dijo Isabela, pero su voz carecía de la convicción absoluta que Alejandro esperaba. Viendo la vacilación de su hija, Elena presionó su ventaja. «Solo digo que es una coincidencia muy extraña. Por favor, Isabela, hazlo por mi tranquilidad». Sintiéndose atrapada entre su madre y su afecto por el niño, Isabela asintió a regañadientes. «Está bien, lo haremos, pero sé que no encontraremos nada». Mateo, que había estado escuchando todo en silencio, se encogió en su silla, el miedo y la confusión reflejados en su rostro. No entendía completamente lo que pasaba, pero sentía la hostilidad dirigida hacia él. Subieron a la habitación de Mateo. El niño temblaba mientras Elena, con un gesto teatral, vaciaba su vieja mochila sobre la cama. Cayeron una botella de agua, un trozo de pan envuelto en una servilleta, sus viejas gafas rotas y algo que brilló con una luz verde y blanca bajo la luz del candelabro. El broche. El silencio fue ensordecedor. Isabela ahogó un grito, mirando del broche al rostro aterrorizado de Mateo. Por un instante, su viejo cinismo amenazó con resurgir. Se había equivocado de nuevo. «¡Lo sabía!», exclamó Elena triunfante. «¡Un ladrón! Te lo dije, Isabela. Lo traje a nuestra casa y nos robó. Hay que llamar a la policía ahora mismo». Mateo, al oír la palabra policía, comenzó a llorar desconsoladamente. «Yo no fui, lo juro. Ni siquiera sabía que eso estaba ahí. Por favor, créanme», sollozaba, extendiendo las manos como si quisiera tocar la verdad y ofrecérsela. Alejandro, que había observado la escena con una calma glacial, dio un paso adelante. Ignoró a Elena y se arrodilló frente a Mateo. «Mírame, Mateo», dijo suavemente, aunque sabía que el niño solo podía percibir su silueta. «Yo te creo, sé que tú no hiciste esto». Luego se levantó y se enfrentó a su suegra, sus ojos ahora ardiendo con una furia fría. «Esto se acaba aquí, Elena. Este teatro es demasiado perfecto, demasiado conveniente». Se volvió hacia su esposa. «Isabela, piensa, ¿cómo pudo Mateo, un niño ciego, entrar en tu vestidor, abrir una caja de seguridad que requiere una combinación y tomar una joya específica que nunca ha visto?
¿Cómo pudo saber su valor? No tiene ningún sentido. Alguien puso ese broche en su mochila y solo hay una persona en esta casa que quería desesperadamente que nos deshiciéramos de él. Todas las miradas se volvieron hacia doña Elena. El rostro de Elena palideció. Estaba atrapada. Su plan, que le había parecido tan ingenioso, se desmoronaba ante la lógica simple de Alejandro. «Eso es ridículo. Estás defendiendo a este delincuente por encima de mí, tu propia familia», chilló, su voz subiendo a un tono agudo y estridente. Isabela miraba de su madre a su esposo y luego al niño que lloraba. La verdad la golpeó con una certeza absoluta. Su madre había tendido una trampa. La crueldad del acto era tan inmensa que le robó el aliento. «Tú lo hiciste, mamá», susurró Isabela, su voz apenas audible, cargada de horror y desilusión. «¿Por qué? ¿Por qué odias tanto a este niño?» Al verse acorralada, desenmascarada, algo en doña Elena se rompió. La máscara de dama refinada se cayó, revelando el rostro retorcido de un monstruo. Una risa amarga y desquiciada brotó de sus labios. «¿Que por qué lo odio?», gritó, su voz resonando en toda la casa. «Lo odio porque nunca debió haber existido. Lo odio porque es un error, una mancha, una vergüenza. Tú no perdiste a tu hijo en el parto, Isabela», continuó gritando, saboreando cada palabra cruel. «Yo me deshice de él, nació ciego, defectuoso. Iba a permitir que un niño así arruinara tu vida, tu futuro, el prestigio de nuestra familia. Jamás. Soborné al médico, lo declaré muerto y lo dejé donde pertenecía, en la basura, y ahora, por un capricho del infierno, regresa a mi casa». La confesión cayó sobre la habitación como una bomba nuclear, aniquilando todo a su paso. Isabela se tambaleó hacia atrás, como si la hubieran golpeado físicamente. El aire abandonó sus pulmones, el mundo giraba a su alrededor. El dolor fue tan inmenso, tan total, que se convirtió en un vacío helado. Su hijo, su Santiago, no estaba muerto, había estado vivo todo este tiempo, sufriendo en las calles mientras ella lloraba una tumba vacía. Y su propia madre, la mujer que debía protegerla, era la autora de su infierno. Cayó de rodillas, un grito desgarrador, animal, brotando desde lo más profundo de su ser. Alejandro, aunque igualmente conmocionado hasta la médula, reaccionó. Se acercó a Isabela y la abrazó con fuerza, mientras ella se deshacía en sus brazos. Luego, con una mirada de puro odio, se dirigió a Elena, que ahora temblaba, quizás dándose cuenta de la magnitud de lo que había desatado. «Vete de mi casa», dijo Alejandro, su voz baja y letal. «Recoge tus cosas y desaparece de nuestras vidas. Si vuelvo a ver tu rostro, te juro que pasarás el resto de tus días en la cárcel. Vete, ahora». Sin decir una palabra más, Elena, derrotada y expuesta, dio media vuelta y salió de la habitación, su figura encorvada por el peso de su propia maldad. El sonido de la puerta principal cerrándose fue el punto final de una era de mentiras. En la habitación solo quedaban el dolor, la verdad y un pequeño niño que, a pesar de su ceguera, era el único que había visto con claridad desde el principio. Cuando el shock inicial comenzó a disiparse, fue reemplazado por una emoción nueva y abrumadora. Se volvieron hacia Mateo, que seguía llorando en silencio, asustado y confundido. Isabela se arrastró de rodillas hasta él. Le tomó el rostro entre sus manos temblorosas y lo miró. Realmente lo miró por primera vez, buscando los rasgos de su bebé, los rasgos de Alejandro, los suyos, y allí estaban. «Mateo», susurró, su voz rota, «tu nombre, tu verdadero nombre es Santiago, y nosotros somos tus padres». El niño dejó de llorar. La confusión en su rostro era total. Mis padres, pero yo no tengo padres. Consuelo dijo que me encontraron. Alejandro se arrodilló junto a ellos formando un círculo de dolor y redención.
Es una historia larga y terrible, hijo, pero es la verdad. Te perdimos, pero nunca dejamos de amarte. Y ahora, por un milagro, te hemos encontrado. Lo abrazaron los dos a la vez. Un abrazo que llevaba el peso de 10 años de ausencia, de dolor y de amor no entregado. Y Mateo, por primera vez en su vida, sintió lo que era un hogar. La vida de Mateo, ahora Santiago, cambió radicalmente. La cirugía fue programada. Entró al quirófano de la mano de sus padres, asustado pero lleno de esperanza. Días después, el médico retiró las vendas. La luz al principio era una molestia, una explosión de sensaciones desconocidas. Parpadeó 1, 2, 3 veces. Las formas borrosas comenzaron a adquirir contornos, colores, profundidad. Levantó la vista y vio en primera vez los rostros de las dos personas que estaban a su lado. Vio las lágrimas en los ojos de su madre, la sonrisa temblorosa de su padre. Vio el amor. «Puedo ver», susurró, su voz llena de asombro. «Puedo verlos, son hermosos». Y entonces una risa pura y cristalina brotó de él, una risa que se mezcló con las lágrimas de sus padres, inundando la habitación del hospital con el sonido de la felicidad más pura. El mundo, que siempre había sido una adivinanza de sombras, finalmente se le había revelado en todo su esplendor. Los años que siguieron fueron una sinfonía de reparación y amor. Santiago aprendió a leer, a jugar fútbol, a montar en bicicleta. Creció rodeado del afecto y la seguridad que le habían sido negados. Alejandro e Isabella encontraron en su hijo recuperado un nuevo propósito para sus vidas. Su amor, que había sido erosionado por el dolor y el cinismo, floreció de nuevo, más fuerte y más profundo que nunca, cimentado en la verdad que casi los destruye. Isabella, queriendo transformar su dolor en algo positivo, usó la fortuna y la influencia de su familia para crear la Fundación Santiago, una organización dedicada a ayudar a niños en situación de calle en la Ciudad de México, especialmente a aquellos con discapacidades. Se aseguró de que ningún otro niño tuviera que pasar por el infierno que su hijo había soportado, ofreciendo refugio, educación, atención médica y, sobre todo, la dignidad que a su propia madre le había faltado. En cuanto a doña Elena desapareció. Vivió el resto de sus días en un exilio autoimpuesto, sola con sus joyas y sus recuerdos envenenados, una figura trágica consumida por su propio odio. Nunca más volvió a ver a su hija ni a su nieto. Su castigo no fue la cárcel, sino el vacío, la soledad absoluta de saber que había tenido una familia y la había destruido con sus propias manos, eligiendo el orgullo por encima del amor. Una tarde, años después, Alejandro encontró a Santiago, ya un adolescente, en el jardín de la mansión mirando el atardecer. «¿En qué piensas, hijo?» Santiago se volvió y sonrió. Pensaba en la suerte, en cómo una cartera que cae al suelo puede cambiarlo todo. A veces pienso que, aunque no podía ver con los ojos, siempre pude ver lo que era importante. Alejandro le puso un brazo sobre los hombros y juntos contemplaron cómo el cielo se teñía de naranja y púrpura, dos hombres que habían encontrado la luz en medio de la más profunda oscuridad. La verdadera visión, habían aprendido, no residía en los ojos, sino en el corazón. La historia de la familia Vargas se convirtió en una especie de leyenda silenciosa en los círculos de la élite mexicana. Un recordatorio de que bajo la superficie de la riqueza y el poder laten historias de un dolor y una redención inimaginables. Alejandro nunca dejó de ser generoso, pero ahora su ayuda era más sabia, más dirigida, canalizada a través de la fundación de su esposa. Ya no se trataba de probar un punto, sino de generar un cambio real, inspirado por la integridad inquebrantable de un niño que le había enseñado el verdadero valor de la riqueza.
Isabela, por su parte, nunca recuperó la inocencia perdida, pero encontró algo mucho mejor: la empatía. Cada vez que visitaba los refugios de su fundación y veía los rostros de los niños, veía a su Santiago, se convirtió en una defensora feroz de los desprotegidos. Su voz, antes usada para el desdén, ahora era un trueno que abogaba por la justicia y la compasión. Encontró su verdadera vocación no en las boutiques de lujo, sino en los abrazos de los niños a los que les ofrecía una segunda oportunidad. Santiago creció para ser un joven extraordinario. Aunque su visión nunca fue perfecta y siempre necesitó gafas gruesas, veía el mundo con una claridad que pocos poseían. Estudió Derecho, como su padre, pero con la intención de especializarse en derechos humanos. Quería ser la voz de aquellos que, como él una vez, no la tenían. Su historia personal, que podría haberlo llenado de amargura, se convirtió en su mayor fortaleza, un motor inagotable de compasión. La Casa de las Lomas, antes un mausoleo silencioso de un dolor no resuelto, se llenó de vida y risas. Alejandro e Isabela decidieron adoptar a 2 niños más de la fundación, dándole a Santiago los hermanos que nunca tuvo. La mansión se convirtió en un verdadero hogar, un santuario donde las cicatrices del pasado no se ocultaban, sino que se aceptaban como parte de su historia, como testimonio de su capacidad para sanar y amar de nuevo. A veces, en noches tranquilas, Santiago subía a su antigua habitación y sacaba de un cajón su vieja mochila raída y el bastón improvisado. No los guardaba como un recordatorio del dolor, sino como un ancla a la realidad. Le recordaban de dónde venía, las lecciones que aprendió en la oscuridad y, sobre todo, la voz de consuelo susurrándole al oído: somos pobres, pero no somos ladrones. Lo único que tenemos es nuestra dignidad. Era una herencia más valiosa que toda la fortuna de su familia. El broche de diamantes y esmeraldas, la prueba de la traición de su abuela, fue guardado en una caja fuerte y nunca más se volvió a hablar de él. Su valor material era inmenso, pero su valor simbólico era el de un veneno que la familia había decidido neutralizar con el antídoto del perdón y el olvido. Su verdadera joya era la familia que habían reconstruido desde las cenizas de una mentira atroz. Una familia forjada no por la sangre, sino por la elección de amarse a pesar de todo. La historia de la cartera se convirtió en una anécdota familiar, contada no con vergüenza, sino con una sonrisa agridulce. Era el símbolo de su comienzo, el catalizador de su renacimiento. Recordaba a todos que los momentos más oscuros a menudo preceden al amanecer más brillante, y que un solo acto de integridad, por pequeño que parezca, puede tener el poder de mover montañas, desenterrar secretos y, en última instancia, reunir a una familia que el destino y la crueldad habían separado. El eco de aquella tarde en Polanco resonaría por siempre en sus vidas. Un acto de cinismo transformado en un milagro. Una apuesta cruel que se convirtió en una bendición. Demostró que a veces, para encontrar lo que más has perdido, primero tienes que estar dispuesto a perder algo que crees que es valioso, solo para descubrir que las verdaderas riquezas del alma no se pueden contar con billetes ni guardar en una cartera de piel. La relación entre Alejandro e Isabela se redefinió por completo. La dinámica de poder y condescendencia que había caracterizado su matrimonio se disolvió, reemplazada por una asociación de iguales, unidos por un propósito común. Aprendieron a comunicarse de nuevo, a compartir sus miedos y esperanzas sin las máscaras que habían usado durante tanto tiempo. El regreso de Santiago no solo les devolvió a su hijo, sino que los salvó el uno al otro, rescatando su amor del naufragio de la tragedia y la indiferencia. Santiago, a menudo,
Visitaba al viejo vendedor de periódicos que le había leído la tarjeta de presentación. Le llevaba comida, ropa de abrigo en invierno y, lo más importante, su tiempo. Se sentaba con él durante horas escuchando sus historias, compartiendo las suyas. Para Santiago, aquel hombre representaba la bondad desinteresada, una pequeña luz en la inmensa oscuridad de su infancia, y nunca olvidó esa deuda de gratitud. Fue su primera lección de que los héroes a menudo se encuentran en los lugares más humildes. La historia de la familia también sirvió como una advertencia para aquellos en su círculo social que vivían en una burbuja de privilegio y prejuicio. Aunque pocos conocían los detalles más escabrosos, el cambio radical en Isabela y la creación de su fundación fueron un tema de conversación constante. Algunos se burlaban, pero otros, quizás, reflexionaron sobre sus propias vidas, sobre la fragilidad de la fortuna y la importancia de la compasión, viendo en los Vargas un espejo incómodo pero necesario. En el aniversario del día en que se reencontraron, la familia tenía un ritual. No celebraban con una fiesta lujosa, sino que pasaban el día trabajando como voluntarios en uno de los refugios de la fundación. Servían comida, jugaban con los niños, escuchaban sus problemas. Era su forma de honrar el pasado y de reafirmar su compromiso con el futuro. Era un día de gratitud silenciosa, un recordatorio de que su felicidad se había construido sobre los cimientos de la compasión que eligieron abrazar. Santiago nunca buscó saber más de su abuela. Para él, su madre era Isabela, y su familia era la que lo había acogido y sanado. No albergaba odio ni rencor hacia Elena. En su lugar, sentía una profunda lástima. Comprendía que el verdadero castigo de Elena no era el exilio, sino la incapacidad de amar, una ceguera del alma mucho más profunda y terrible que la que él había sufrido en sus ojos. El perdón, para Santiago, no era olvidar, sino liberarse del peso del odio. Alejandro, por su parte, a menudo reflexionaba sobre la naturaleza de la fe. Su fe en la bondad humana había sido puesta a prueba de la manera más brutal posible, y por un momento casi la pierde. Pero la honestidad de Santiago no solo la validó, sino que la fortaleció, dándole una nueva profundidad. Aprendió que la verdadera fe no es ciega, sino que es una elección consciente, una decisión de creer en lo mejor de las personas, incluso cuando el mundo te muestra lo peor. Isabela encontró en su diario personal una forma de procesar el trauma. Escribía sobre su dolor, su culpa, su ira hacia su madre, pero también sobre la inmensa alegría y el amor que sentía por su familia recuperada. Un día le mostró sus escritos a Santiago, ahora un joven adulto. Quería que él entendiera la profundidad de su transformación, que supiera que su llegada no solo había sanado una herida, sino que había rediseñado por completo el mapa de su alma. La historia de la cartera se convirtió en una anécdota familiar, contada no con vergüenza, sino con una sonrisa agridulce. Era el símbolo de su comienzo, el catalizador de su renacimiento. Recordaba a todos que los momentos más oscuros a menudo preceden al amanecer más brillante, y que un solo acto de integridad, por pequeño que parezca, puede tener el poder de mover montañas, desenterrar secretos y, en última instancia, reunir a una familia que el destino y la crueldad habían separado. Y así, en la vasta y caótica Ciudad de México, la vida de la familia Vargas continuó, ya no como una historia de riqueza material, sino como una epopeya de resiliencia humana. La historia de un niño ciego que enseñó a ver a los que tenían vista, de una mujer de hielo cuyo corazón fue derretido por el amor de un hijo que creía muerto, y de un hombre bueno que apostó por la honestidad y ganó el premio más grande de todos. Su familia,
completa y sanada, brillando como un faro de esperanza en un mundo que a menudo olvida mirar más allá de las apariencias.